información de último momento. Mauro Gundín está en un móvil. ¿Con quién estás, Mauro? Sole Rolo, con la secretaria de Acceso a la Salud, con Carla Bisotti, a quien le agradecemos por atendernos aquí en el Ministerio de Salud estamos. Y nos va a dar como primera información, y antes de que salga el parte de manera oficial y formal, los números del día de hoy. ¿Es así, Carla? Sí, así es. Buenas tardes. Tenemos recién el reporte y los nuevos casos confirmados en el día de hoy son 6.127 y son 85 las muertes desde la mañana, desde el reporte de la mañana. En ese sentido, los casos son 4.300 de provincia de Buenos Aires, 1.267 de la ciudad de Buenos Aires, y hay 102 casos de Córdoba, y la provincia de Jujuy también confirmó 158 casos. El resto Carla, ¿le podemos pedir que nos repita más o menos en el mismo número de siempre. ¿Le podemos pedir que nos repita los números, por favor? Los primeros, sobre todo el total de casos. 6.127. Ciudad y provincia. 6.127 total, provincia de Buenos Aires 4.300 y ciudad de Buenos Aires 1.267. ¿El número de muertos, Carla? 85 desde el parte de la mañana. Bueno, obviamente es un nuevo récord, la primera vez que se pasa los 6.000 casos y 4.300 en provincia y 1.200 en Ciudad de Buenos Aires. Todas las cifras van para arriba. Nosotros, cada vez que escuchamos una de estas cifras, como no somos médicos, nos asustamos, pero no sé, la escuchamos a usted. Sí, la verdad que es muy importante diferenciar los momentos de la pandemia y qué indicadores miramos en cada momento. En este momento en el cual hay transmisión comunitaria en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, el indicador duro que nos muestra cómo vamos con el objetivo que nos planteamos, que es que nos pueda dar respuesta siempre el sistema de salud, es la cantidad de camas disponibles en terapia intensiva y la cantidad de personas internadas en terapia intensiva. ¿Y así ahí que cómo en ese estamos? sentido, esos indicadores se están terminando de recolectar y no han tenido un salto de la misma magnitud. Lo que pasa es que cuando nosotros diagnosticamos los casos, las personas tienen que se van a complicar alrededor del 7º día. Entonces, lo que nosotros tenemos que definir ahora, que no es una situación fácil, hay que analizarla y trabajar con las provincias, es si este aumento de los casos es a expensa de las búsquedas activas y de las personas que tienen síntomas leves, que si no los hubiéramos ido a buscar para poder prestarles cuidado y hacer ese resguardo y que puedan estar en algún lugar en aislamiento para no transmitir el virus, o son personas que van a tener alguna complicación o que tienen factores de riesgo. En principio, nosotros estamos viendo que las personas que tienen coronavirus internadas en terapia intensiva no han aumentado significativamente y que la ocupación de las camas de terapia intensiva por cualquier motivo tampoco ha hecho un salto importante. Yo vengo recién ahora de una reunión que está liderando el jefe de gabinete con el resto de los secretarios, con las clínicas privadas de la Ciudad de Buenos Aires y la jurisdicción, la Ciudad de Buenos Aires, y el panorama que transmitían es es que en promedio tienen un 75% de ocupación del sector privado, con un sector público que tiene más disponibilidad, así que en ese contexto, por supuesto que hay algunas clínicas que tienen más ocupación y otras menos. Ahí le quiero detener un poquito. ¿Usted me está diciendo que hay más ocupación en las clínicas que en los hospitales? Exactamente, eso es algo que estamos viendo. Lo que nosotros charlamos con la ciudad de Buenos Aires es que cuando empezó a circular en forma sostenida e intensa en la ciudad de Buenos Aires el coronavirus, y el primer impacto fue en los barrios populares, y eso sí tensionó más el sistema de salud pública. En este momento, el número de casos que se está presentando tienen a predominio cobertura social o prepaga, por lo que se está tensionando ¿Hacen alguna lectura respecto de comportamientos privado, sociales respecto de esto, doctora? Bueno, eso también es interesante para analizar, y también es importante el aumento de los casos en los barrios populares fue a expensas
de un claro motivo, que es la dificultad de las personas que viven en condiciones de hacinamiento, compartiendo el baño y la cocina con varias familias, de cumplir las recomendaciones. Y es por eso que se trabajó tan fuerte con el Plan Detectar, con la Ciudad de Buenos Aires y con todas las organizaciones barrio a barrio, para identificar a las personas sintomáticas y poder prestarles cuidado y resguardo en el contexto de lo que significa pero en el caso de la clase media, intentar minimizar la transmisión. De esto que usted está diciendo, del aumento en la Y ahí clase viene media, lo siguiente, tiene que ver lo que con se la está viendo transgresión, ahora. con esto que hablaba Ginés hoy, con las desobediencias, con las fiestas clandestinas, con los asados, con las mateadas. No solamente en la Ciudad de Buenos Aires, lo que sí nosotros vemos es que cuando podemos identificar el inicio de un brote o un conglomerado, generalmente es a partir de alguna reunión social donde en el contexto de alguna situación familiar y de confianza y de esto que nosotros tenemos como más instintivo y reflejo, digamos, de estar más cerca y de por ahí compartir un mate o compartir un vaso, son pequeños descuidos que realmente generan estas situaciones de riesgo. Así que seguramente en el contexto de los lugares donde están aprobadas las reuniones sociales, esto sucede, y en el caso de que se hagan reuniones sociales clandestinas, seguramente lo mismo sucede. Secretaria, estas cifras corresponden a contagios en momento en donde la cuarentena era mucho más estricta y cerrada. Nosotros, estos son los casos que se han confirmado en el día de hoy, cargado en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud en el día de hoy. Así que después nosotros hacemos el análisis por la fecha de inicio de síntomas, que es bastante variable. Seguramente la mayoría de las personas que se están confirmando hoy sean de por lo menos una semana atrás, digamos, entre 14 y 7 días atrás deben ser seguramente estas infecciones. Claro, por ende fase cerrada, digo, ¿hay preocupación por las cifras que podamos llegar a tener en una semana cuando ya estemos en esta fase más amplia y más abierta? Justamente el mensaje más importante que nosotros tenemos que transmitir es que este reinicio de actividades que tienen protocolos, estas actividades exceptuadas, las actividades recreativas, actividades deportivas que están autorizadas, si se realizan con protocolos, si se realizan con las recomendaciones, el riesgo de poder digamos, tener un brote es relativamente bajo. El problema es cuando o en esas actividades o en actividades que no están autorizadas no se cumplen las recomendaciones, que son las más sencillas, que es lavarse las manos, limpiar las superficies, airear los ambientes, tener los 2 metros de distancia, usar el tapaboca y no compartir los utensilios, ni los vasos, ni el mate. Entonces, o sea, ¿ustedes creen que básicamente, en el contexto básicamente el problema hoy por hoy está en las reuniones informales, no en las actividades con protocolo? El problema está en no cumplir estas recomendaciones tan simples, porque si no se cumplieran en las actividades laborales, también veríamos los brotes ahí. Nosotros al principio, sobre todo en los trabajadores esenciales, veíamos que, por ejemplo, el personal de salud, en la atención del paciente usaban el equipo de protección personal y por ahí en un pase de sala no se terminaban de cumplir las recomendaciones y había un brote en el personal de salud, pero no era a través de la infección de los pacientes, sino a través de situaciones más de la vida cotidiana. Entonces, se trabajó muchísimo con el personal de salud y se ha logrado disminuir mucho esa cantidad de casos de personal de salud por este motivo. Entonces, el mensaje más importante, sin culpabilizar, de una manera muy empática, entendiendo que es muy difícil percibir ese riesgo y sobre todo entendiendo que es algo a lo que estamos acostumbrados a hacer y acostumbradas a hacer, sobre todo en Argentina, es realmente visibilizar que este es el principal motivo por el cual podemos tener la infección. No solamente nos podemos infectar, sino que también podemos transmitírselo a alguien que pueda tener complicaciones y fallecer. Así que si nosotros pudiéramos lograr transmitir ese mensaje de una manera que no sea culpabilizando al otro, porque nadie hace un asado para infectarse o para contagiar a alguien que quiere, sino porque realmente no percibe el riesgo de esa actividad. Carla, le agradecemos mucho el contacto. Por favor, buenas tardes.